Bueno, Simón siempre nos da la oportunidad de sentir, digamos, el gusto de contar con él, y en este caso, por lo menos las dos últimas obras más recientes, haber escogido los espacios de la Asociación de Profesores para presentarlas. Eso para nosotros nos enorgullece y al mismo tiempo genera mucha satisfacción, porque este es un gremio de académicos, y todo aquello que podemos entender como producción, en este caso producción intelectual, y sobre todo invitación a pensar, como en este caso de este nuevo trabajo de Simón, La Rosa y la Hoz. Bueno, es verdaderamente fascinante. Yo tuve la oportunidad de leerlo, los invito a que lo adquieran. Para mí es un trabajo desafiante, que a otros habrán librado con mayor éxito ese pasaje necesario para revisar algunos conceptos que nos anclaron a Dogma durante muchos años, y creo que el libro nos invita a eso. Creo que hay un trabajo muy bien escrito, donde la idea de socialismo y los planteamientos socialdemócratas adquieren la relevancia que, en mi juicio, deben tener. Esa idea de extender la democracia y los derechos como el centro de nuestro trabajo, y liberarnos de todo aquello que lo secuestró, que Simón en el libro lo relata, lo detalla: conceptos, categorías, prácticas, no solo a esta parte del mundo, sí, y en este tiempo, sino durante más de 2 siglos, y en Europa y en buena parte del mundo. Secuestró ese pensamiento progresista y que nos ubica en dilemas muy importantes. Yo solo, antes de presentarme, atrevo a decir una cosa como conclusión de un lector más del libro, y que me parece que es desafiante. Al final uno empieza a ver cómo la reforma es progresista y la revolución es reaccionaria, en el sentido estricto de lo que significan como conceptos. Creo que hay un pasaje interesantísimo, creo que deben tenerlo. Nos invita en este tiempo de crisis acelerada y extendida de la democracia occidental, que tiene sepultureros de izquierda y de derecha, de ambos lados. Alguna vez le escuché decir a Vladimir que si algunos de ellos lo dejaban un rato juntos, fundaban un partido. Eran otros 2 personajes, pero hay uno más influyente hoy. Toda esa valoración crítica está en una obra extraordinaria que hoy presenta Simón, que va a tener el lujo, en mi opinión, de contar con el rector de nuestra universidad. Sí, la primera del país. Los sevistas ahí no tenemos ningún tipo de modestia en decirle que va a dirigir unas palabras en este pequeño sentido e importante acto. Bueno, con ustedes el profesor Víctor Rago, rector de nuestra universidad. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Gregorio, aquí hay más gente que en la asamblea de la Asociación de Profesores.
siento un poco intimidado por la multitud de personas que hay en este recinto que he frecuentado con una audiencia muy exigua en algunos momentos. Debo decir también, antes de entrar en materia, lo cual será breve, lo digo de una vez, que Simón me dijo que el presentador del libro era el cardenal Porras. Miren, yo me... Monseñor A ver, permítame hacer un comentario circunstancial. Hace unos días estuvimos en la presentación de una novela, o noveleta, como él mismo la denomina, de Enrique Ochoa Antichi, que con la previsible falta de anticipación me pidió que yo fuera el presentador del libro, lo que me obligó a incumplir con algunos compromisos del cargo que temporalmente padezco. Pero Simón me dio menos tiempo. De manera que yo creo que puedo servirme de lo que ya dijo el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, que hizo casi una presentación de la obra. Bueno, todo esto lo digo para solicitar con la mayor humildad la benevolencia de ustedes. Los tiempos tienen que ser buenos, o por lo menos esta audiencia multitudinaria debe ser interpretada como un signo de que si no son buenos en este momento, lo serán en breve, porque cuando para una asamblea de profesores que deben discutir y plantearse estrategias de lucha y cursos de acción y objetivos para mejorar su propia condición, viene a veces, casi inexplicablemente, vienen muy pocas personas. Si para la presentación de un libro este auditorio está lleno, esto tiene que ser un síntoma de que el porvenir inmediato va a mejorar. Bueno, yo creo que en su libro el autor hace una contribución muy importante a la reflexión sobre la cual deben cifrarse esperanzas de mejoría inmediata, no solo en el clima y en la crisis, en el clima político y en la crisis por la cual atraviesa el país, sino en términos a una escala mucho más grande. En ocasión de la presentación del libro de Enrique decíamos que, caramba, para una persona dedicada a la política, qué bien escrito estaba su libro. Y ahora leo el texto de Simón y debo decir lo mismo, qué bien escrito está este libro. También tiene que ser una señal auspiciosa. ¿Será que los políticos están aprendiendo a escribir? Eso me produjo una empatía inmediata con el texto. Bueno, este es un texto de revalorización de los socialistas premarxistas y no marxistas, y postmarxistas también, en cierto modo, y una revalorización del propio marxismo. Solo que al marxismo lo coloquen, o al marxismo de Marx y Engels, o a la actuación de esos dos personajes, los remiten a un ámbito del que durante muchísimo tiempo estuvieron ausentes, con lo que tenía lugar debo decirlo, una interpretación equivocada
esta revalorización coloca, creo yo, las cosas en su justo lugar. Y así como es duramente crítica contra Marx y Engels y otros también, pero principalmente ellos, es sumamente positiva y amable, pero amable con fundamento, no amable con cortesía hipócrita, amable con fundamento de los socialistas despectivamente denominados utópicos. Porque esa caracterización de los del abanico de socialismos que precedieron y que convivieron con el marxismo no perseguía otro objeto, y eso queda ligeramente claro en la página del libro, que la del control de un movimiento lleno de posibilidades, que exhibía enormes potencialidades de desarrollo y que prometía cosas buenas para el progreso de la sociedad después del dramático periodo de la Revolución Francesa. La descripción que el autor del libro hace del conjunto de los predecesores o contemporáneos de Marx es difícil de encontrar en otras obras. Es una exposición muy comedida, muy atemperada, pero muy clara al mismo tiempo de cuáles fueron los aportes, de en qué redes de relaciones intervenían estos personajes y en particular de qué manera se propuso Marx, con la ayuda de Engels, intervenir en el desarrollo de los acontecimientos para apoderarse de un movimiento que encerraba una enorme potencialidad de acción. Yo, como lector, yo no soy más que un simple lector y además un lector apresurado, como en el caso de la novela de Enrique. Después de mañana en adelante voy a disfrutar de la relectura pausada del libro, no de la lectura a toda prisa a que este compromiso me obligó. Debo decir que en los tiempos que corren hoy en Venezuela, este libro es un aporte fundamental. Este libro es un llamado a la convivencia en tiempos en los cuales la paz era muy importante. La paz se ha convertido en un valor cuya preservación es esencial. La lectura de este libro contribuye enormemente a comprender cómo esfuerzos que se hicieron en el pasado, que descansaban en la convicción de que el progreso social, que la justicia y que el desarrollo pleno de las capacidades y de los atributos de los seres humanos era posible en paz. Esa convicción desapareció en un determinado momento bajo el monopolio de una ideología legitimadora que en nombre de la ciencia tomó el control inexplicablemente de muchas generaciones de personas comprometidas con la justicia y con el deseo de progreso social. Yo me sentí plenamente identificado con los planteamientos
del autor a ese respecto. Y esto no significa desvalorizar la obra de Marx. Marx fue un intelectual muy importante, un intelectual sólido, pero terminó convirtiéndose, terminó siendo convertido. En parte, él hizo su propia contribución personal a esa metamorfosis indeseable y contó con la ayuda de otros, convertido en un sistema, por un lado, abstruso en buena parte de lo que escribió, y por otra parte, increíblemente esquemático y sencillo, que alimentó visiones teleológicas, que alimentó una suerte de mesianismo político y social que representó, creo yo, un gran obstáculo en el proceso de construcción de un pensamiento que hubiera podido aprovecharse de una manera mucho más fecunda para impulsar las grandes y nobles causas de la humanidad que se inspiraron en algunos principios en torno a los cuales se vertebró el movimiento de la Revolución Francesa y de la Revolución Europea de 1848. En lugar de lucha de clases y de violencia y de revoluciones costosas y sangrientas, un enfoque que pone el acento en la fraternización, en la construcción de objetivos que descansan en la valorización de lo común. Es lo que yo creo que puede extraerse, al menos en la rápida lectura que yo hice, de la descripción de los aportes, a veces incoherentes, a veces un poco contradictorios, a veces un poco fantasiosos, es verdad, de todos estos socialismos que de algún modo han terminado desembocando en las propuestas políticas socialistas o socialdemócratas de la actualidad. Estamos pues en presencia de una obra que para el momento político venezolano es crucial. De la misma manera, tengo que repetirlo también, la novela de Enrique hace una contribución a la búsqueda de soluciones constructivas en un país largamente lacerado por intemperancias que conspiran contra toda búsqueda sensata de bienestar, de entendimiento y de convivencia. En una situación, desde luego, muy compleja, nadie dice que eso sea fácil, pero son esas las voces que yo creo que le infunden un aliento optimista a nuestras posibilidades como país. Aquella era una obra de ficción, este es un ensayo sociopolítico e histórico, y ambas creo yo que convergen hacia un territorio en el que hay un sustrato fértil para que nazca esperanza consistente para el futuro inmediato del país. Bueno, yo le agradezco enormemente a Simón que haya pensado en mí para decir unas palabras. Repito, yo creía que el presentador iba a ser el cardenal Porras. Yo dije, voy a cumplir un papel protocolar y daré un breve saludo a los asistentes. Ya veo que me ha tocado hacer un esfuerzo mucho mayor del que tenía previsto. Este libro, yo no sé cuántas personas de las que aquí están han leído el libro, pero es muy probable que a muchos de ustedes les pase lo que le pasó a mí. Los planteamientos, conceptos, premisas teóricas con las que hemos estado en contacto durante mucho tiempo y que han obrado en nosotros el efecto
que tiene las cosas que se llevan a cabo maquinalmente, como respirar, o caminar, o hablar también. Bueno, de esa manera estábamos nosotros habituados a conceptos como lucha de clases, dictadura del proletariado, etc. A la luz de una lectura vivificante como la que proporciona el texto que hoy se presenta, es muy fácil situarse en una perspectiva un poquito distinta y experimentar el efecto intelectual de esa urdimbre conceptual a la que estábamos habituados, como si de algo ya dado de una vez y para siempre se tratase, y comenzar a preguntarnos, caramba, pero ¿por qué yo no me había dado cuenta de esto antes? ¿O qué bueno que yo, habiendo ligado algunas dudas respecto a esta cosa, estoy encontrando a un tipo que se atreve a ponerlas en un libro y a decirlas y a explicarlas? Eso para mí es completamente maravilloso. En mí eso tiene un efecto muy importante. Yo me siento mucho más seguro ahora de lo que estaba hasta hace unos días antes de haberme leído el libro. Yo creo que uno de los grandes éxitos, una de las grandes razones por las cuales el sistema marxista post-marxista, digamos más bien, una de cuyas modalidades era el marxismo de manual, pero en fin, de todos estos desarrollos posteriores a Marx, pero sin dejar de reconocer que en el propio Marx se encuentran elementos también de este tipo. Era un esquema extraordinariamente simple, con una capacidad reconfortante, en virtud de su sencillez y en virtud de lo que prometía. Y no hay la menor duda de que un instrumento que conciba las cosas, el desenvolvimiento de la historia, el desarrollo de la humanidad de esa manera, esquemática, simple, a través de etapas que se suceden unas a otras y reduciendo la enorme complejidad de cualquier formación económico-social a un enfrentamiento nuclear entre dos sectores que además se definen exclusivamente que por el papel que desempeñan en el proceso productivo, clases sociales antagónicas, etc. Ese es un mecanismo que yo no creo que hoy quepa aceptarlo tal como es. Y aunque no pueda achacarse enteramente a Marx, aquello en lo que terminaron convirtiéndose sus propuestas teóricas, no así en el caso de Engels, que jugó otro papel. Yo creo que la victoria, el imperio del marxismo como sistema del que podía echarse mano fácilmente para justificar, para explicar cosas, se debía precisamente a esa formulación esquemática. Hoy ninguna sociedad admite ser descrita en los términos simplificados en que al menos el marxismo vulgar lo hacía. Y por el contrario, con una revalorización, como dije, como la que hace Simón, podemos tener la visión panorámica mucho más completa de cómo buenas ideas se frustran en el complejo camino de su interacción con otras, e iniciativas que hubieran podido conducir, trazar una trayectoria distinta para la humanidad, no pudieron hacerlo porque de una manera completamente imprevisible el curso que tomaron los acontecimientos fue otro. Y eso es una cosa enteramente antimarxista también, porque el establecimiento de cursos predeterminados y de mecanismos
que hacen que las cosas avancen con arreglo a esa predeterminación así concebida, es precisamente un modo de entender las cosas que no permitiría apreciar la contribución real que los socialistas no marxistas hicieron efectivamente y hubieran podido seguir haciendo de no haber sido, digamos, aventajados por el marxismo triunfante. En una contemporaneidad en la cual, repito, la paz es un valor esencial, una idea como que la violencia es la partera de la historia no tiene ningún sentido. Es decir, defender la violencia como un mecanismo de construcción social no puede, en mi opinión, reivindicarse como una premisa conceptual de valor teórico para la fundamentación de un sistema de pensamiento a la escala a la que lo pretendió el marxismo. Y el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos tampoco, porque el valor supremo de la vida humana entra inmediatamente en contradicción con la iniciativa política que desprecia la vida y que no experimenta compasión frente al hecho de que centenares, millares, decenas de millares de personas hayan de ser sacrificadas en nombre de una idea cuya realización paradisíaca está reservado para tiempos de quién sabe cuándo habrían llegado a producirse. Yo creo que todas esas reflexiones un poco expuestas aquí en forma como enumeración caótica, diríamos, por emplear un término grato a los aficionados a la literatura. Estas cosas me las ha suscitado la lectura del texto de Simón y debo reiterarle mi gratitud por haber pensado que yo podía decir un par de cosas dignas de ser oídas en una ocasión como esta. Quiero agradecerle a la Asociación de Profesores. Este es un acto universitario. Este es un recinto en el que actos como este deben llevarse a cabo. Yo no tengo la menor duda de que esa convicción la comparten conmigo los directivos de la Asociación de Profesores. Me siento enormemente complacido por el hecho de que aquí haya venido tanta gente hoy. También allá, en el Buscón, cuando que se acabaron las sillas y la gente se sentó en las escaleras. Y vuelvo a decirlo, tiene que ser un hecho vicioso. Yo sé que ustedes tienen muchos amigos, llaman a sus amigos y vienen en legión, pero hay algo más que eso, y son aquellas y estas dos contribuciones muy importantes a la renovación de la atmósfera intelectual que debe presidir el debate público en Venezuela en estos momentos, después de haberlo visto empobrecerse hasta extremos vergonzosos. Tenemos la fortuna de estar en presencia de autores que son capaces de decir las cosas bien y de decir bien cosas importantes. Eso creo yo que merece ser subrayado y, dicho esto, que el autor hable de su obra con más propiedad de lo que yo lo he hecho. Muchas gracias.